Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu ministre en nuestros corazones, donde quiera que esté. Les enviamos un fuerte saludo, un abrazo, de tal manera que el Espíritu de Dios ministre tu corazón, recibiendo una palabra, una porción diaria que da vida a nuestra alma, una porción que nos ayude, hermano, a enderezar nuestro camino, que nos ayude realmente a entender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué tan importante es que nosotros entendamos el caminar, los propósitos divinos de nuestro Señor, de tal manera, hermano, que sigamos siempre sus pisadas. Que nuestro Padre bendito nos guíe a toda verdad, que nos abra los ojos, nos abra los oídos, que nos ministre de su Santo Espíritu, hermano, para poder entender su preciosa voluntad y podamos caminar seguro y estar confiados que Él está con nosotros. Es importante que entendamos, hermano, yo pidiéndole palabra al Señor, la dirección de nuestro Padre Celestial, porque es importante, hermano, que nos levantemos cada mañana pidiéndole al Señor una palabra en el cual podamos nosotros decir: con esta palabra voy a caminar, con esta dirección del Señor voy a agradarle en esta mañana. Mire, porque hay una preocupación, hermano, yo lo que estoy mirando a nivel iglesias, a nivel mundial, hermano, que son muy pocos los que están hablando del arrebatamiento. Se están hablando, hermano, de las cosas que vienen, de las cosas que están sucediendo, las cosas que van a pasar. Pero ciertamente, hermano, nosotros tenemos que mirar. El Señor dijo: cuando veáis todas esas cosas, que nosotros miremos hacia adentro, que si miremos hasta lo que está pasando dentro de nosotros, Padre. Y quiero hablarles un poquito, hermano, sobre el arrebatamiento, hermano. Quiero hablarles un poquito, hermano, porque de esto hay mucho que explicar, pero yo quiero que entendamos que no todos van a ser parte del arrebatamiento. No todos, hermanos, se van a ir con Cristo. No todos, hermanos, están esperando la venida del Señor. Israel está esperando, hermano, que venga su Mesías. Mucha gente está esperando la segunda venida del Señor, hermano. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, hermano, debe de esperar el arrebatamiento. El arrebatamiento, hermano, va a ser inminente. Inminente, hermano, o sea, va a suceder. Quiero que entiendan que va a suceder el arrebatamiento. ¿En quiénes han entendido esto, hermano? En aquellos que realmente creen que el Cristo está vivo. Aquellos que realmente creen que Dios es real. Aquellos que realmente creen que Cristo no está en un madero, sino que ha resucitado y que subió y que vendrá. Estamos viviendo tiempos de mucha frialdad hacia el amor a Dios, hermano. Querido pueblo de Dios, quiero que entendamos que la iglesia de Cristo es aquella que camina con Él, que está con Él y que cree realmente en Él. No como dijo mi Señor: ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. O no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque hay mucha incredulidad. Incredulidad primeramente es en la efectividad de que Él ha resucitado. O sea, hermano, que mucho creyente cree, hermano, en Dios, cree en Cristo, cree en el Espíritu Santo, pero realmente no creen que están vivos. No le dan importancia a que Él ha resucitado. Pero hay quienes, hermanos, nosotros debemos de entender primeramente que nuestra salvación, hermano, es de nuestra alma y no nos ha salvado Dios, hermano, de aquellos, de un problema, de alguna enfermedad, de alguna situación. Nos ha salvado, nos ha librado. Pero la Escritura nos enseña, hermano, de que nosotros creemos la salvación de nuestra alma, pero hay quienes creen que van a ser salvos de los juicios de Dios. El hombre que no se prepara, el hombre que no se santifica, el hombre, hermano, que no busca realmente
hacer lo que Dios le dice, hermano, cree que va a ser salvo de los juicios que vienen. Nosotros creemos que los juicios vienen y que van a suceder, hermano, pero que nosotros estamos buscando la salvación de nuestra alma, nosotros estamos buscando la redención, hermano, estamos buscando la libertad en Cristo. Quiero que entiendan, hermano, que si la iglesia de Cristo no tiene como meta el arrebatamiento, simplemente, hermano, no ha entendido que Cristo está vivo. No ha entendido que Dios es real. La meta de la iglesia, hermano, es el arrebatamiento. Y para alcanzarlo, hermano, para ser arrebatados, porque arrebatamiento, hermano, es no solamente llevado, sino que la Escritura nos enseña que arrebatamiento es que viene Él por lo suyo, por lo que le pertenece. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque si el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué tenemos que estar haciendo mientras Cristo venga, hermano? ¿Cuál es nuestro tema como iglesia de Cristo? Dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Voy a repetir en el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras. La versión internacional dice, hermanos, no queremos que ignoren la suerte de aquellos que han muerto, así que no estén tristes como los que carecen de esperanza. Nosotros creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, pues igualmente Dios llevará consigo a quienes han muerto unidos a Jesús. Apoyados en la palabra del Señor, les aseguramos que nosotros los que estemos vivos, los supervivientes en el día de la manifestación del Señor, no tendremos preferencia por los que ya murieron. Porque el Señor mismo bajará del cielo, y a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuena la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. Luego dice, después nosotros los que aún quedemos vivos seremos arrebatados juntos con ellos entre las nubes y saldremos por los aires al encuentro del Señor. De este modo viviremos siempre con el Señor. Luego dice, dense ánimos, pues esto, dice, pues unos a otros con esta enseñanza. Con esta enseñanza. Dice, entonces quiere decir, hermano, que dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentaos los unos a los otros con esta enseñanza. Quiere decir, hermano, que la enseñanza de la iglesia debe de ser el tema de la iglesia de Cristo debe de ser el arrebatamiento. Y esta es la enseñanza, dice, que debemos de tener nosotros. ¿Qué tema? ¿Qué debemos de estar hablando? De la venida de nuestro Señor, de su segunda venida, hermano, o debemos de estar hablando del arrebatamiento. Dice, alentaos, ánimo. Hablemos de esto, de que nos peguemos, nos esforcemos, nos preparemos para su venida. Para cuando el Señor venga, hermano, a buscar a la iglesia, a esa iglesia preciosa, hermano, que compró con su sangre, a esa iglesia, hermano, que se santificó para Él. Hay que entender, hermano, que no todos van a participar en el arrebatamiento, solo aquellos, hermano, aquella iglesia que es santa, sin arrugas y sin manchas.
Es interesante entender que acá dice, nos enseña, hermano, su bendita palabra. Dice, miren lo que es interesante en el versículo 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces hay quienes quiero que entiendan, hermano, que aquellos que murieron sin Cristo, como aquellos creen que aquellos que murieron, que van a ir al purgatorio, y que algún día, después que terminen de pagar sus pecados, se van a ir con Dios a descansar. Déjenme decirles que ni si no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, si no murieron, hermano, buscando al Señor, nunca van a resucitar, ni tampoco, hermano, se van a ir a los cielos. Tampoco, hermano, van a resucitar para vida eterna. Tampoco van a ir, hermano, y ser, hermanos, salvos de esa condenación eterna. El que murió sin Cristo, déjeme decirle, hermano, que ellos están en el Seol, en el lugar de los muertos. Ellos están en el Hades, están en el infierno. No están con el Señor. Por eso dice que estos que murieron no tienen ya ninguna esperanza de algún día estar con Dios. Quiero que usted entienda, hermano, la importancia de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque aquellos que mueren, hermanos, sin Cristo, no tienen ninguna esperanza de resurrección. No tienen ninguna esperanza de que algún día su alma descanse en paz. Al contrario, van a ser atormentados día y noche. Hay quienes murieron sin Cristo, hermano, no tienen esperanza ya. No tienen ninguna esperanza de salvación. Porque la salvación es aquí en la tierra, no después de la tierra. Como mucho hermano creyente cree que mucho, por decir, los mormones creen que uno se puede bautizar, hermano, por los muertos para que ellos vayan al cielo. Hermano, la Escritura nos enseña algo. ¿Qué ganaría aquel hombre, hermano, que se bautiza por los muertos? Ninguno, hermano. Aquel que murió sin Cristo en la tierra está destinado a una condenación eterna para toda la eternidad. Por eso dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Aquí nos enseña, hermano, lo que dice en Romanos 18. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces? Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, dice, a Jesús a los que durmieron con él. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Por eso este acto de fe, cuando la gente, hermano, confiesa a Jesucristo como su Salvador, o que nosotros hemos confesado como nuestro Salvador, ese acto de fe no es un simple acto de fe, hermano, si no es tan simple, sino que el propósito de Dios era que creyera el creyente, o que nosotros creyéramos que Jesús realmente está vivo. Por eso dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne y resucitó no es de Dios. Que está diciendo que es necesario creer que el Cristo está vivo. Es necesario creer que el Cristo ha resucitado para poder ser parte del arrebatamiento. Porque las cosas que hacemos, lo hacemos por un Cristo, por un Dios realmente vivo. Que no estamos jugando al Evangelio, que realmente no tenemos una fantasía, no es algo, hermano. Yo quiero que entienda algo, que el Evangelio o las cosas espirituales no son cosas que nos imaginamos, son cosas realmente palpables, realmente que podemos sentir, que podemos ver, que podemos ir, que podemos realmente saber que realmente existe. Lo espiritual es más real de lo que usted puede mirar. Es más real, hermano. Porque se puede ver, se puede tocar, se puede oír, se puede ver.
Por eso nos enseña, hermano, que el arrebatamiento, ¿quiénes van a experimentar realmente el arrebatamiento? Aquellos que saben que el Cristo está vivo. Aquellos que realmente le creen a la palabra que un día dijo, volveré. Aquel que nos hizo la promesa, de que un día iba a regresar. Aquel que nos hizo la promesa de que un día iba a ser moradas para nosotros. Aquel que nos hizo la promesa, hermano, de que un día iba a estar con nosotros. Aquel que nos hizo la promesa de que iba a preparar habitaciones para nosotros. Qué hermoso es entender, hermano, el propósito de Dios. Mire que está interesante esto que nosotros podemos percibir en este camino, hermano. Un propósito divino, hermano, es que nosotros entendamos que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial, siempre, hermano, quiere en nosotros, hermano, que nosotros entendamos y confesemos que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vuelto, hermano, y que nosotros esperamos su venida, y que nosotros, hermanos, estamos ansiosos que Él vuelva, porque hemos creído en esa salvación, hemos creído, hermano, en esa ministración de que el Señor nos ha dado, de que Él pronto va a volver. Y es importante que nosotros entendamos, hermano, que Cristo es nuestra salvación, Cristo es nuestra esperanza. Por eso dice, hermano, que hay quienes ya no tienen esperanza, hermano, de que un día Él va a volver. Y quiero que nosotros entendamos ese principio. ¿Por qué, hermano? Porque nos enseña hasta su palabra, hermano, que la importancia de que, dicen en Tesalonicenses, por lo cual decimos esta palabra del Señor, que nosotros los que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos, dice, hasta los que durmieron. Ahora, hermano, dice que seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Quiere decir que la iglesia de Cristo debe de tener como meta, hermano, irse con el Señor. ¿Quiénes aquellos van a experimentar aquellos realmente, hermano, que experimentan que el Cristo está vivo? Aquellos que realmente han entendido que el Señor va a volver, hermano. Es importante que nosotros entendamos este principio. Entonces, hermano, dice en Efesios, en el libro de Efesios 5:25, maridos, dice, amar a vuestras mujeres. Dice, amar a vuestros maridos como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Miren lo que dice aquí, hermano. Cristo iba, la iglesia que Él viene a buscar, hermano, el creyente, aquellos que van a ser arrebatados, tienen que ser sin arruga y sin mancha. Tiene que ser santa y sin mancha. Y eso lo mismo lo dice ahí en Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces quiere decir, hermano, que cuando el Señor viene a escoger por una iglesia una iglesia que no tuviera manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, lo que nos está enseñando entonces es que la iglesia de Cristo, hermano, tiene que ser un creyente que sea santificado y que sea limpiado de toda contaminación. ¿Quiénes son los que van a participar en el arrebatamiento? El creyente, hermano. El creyente, hermano, que realmente peleó por la fe, peleó por la doctrina, hermano. No que usted defienda una denominación
sino que se aferre a la doctrina, hermano, a la sana doctrina de la santidad, a la sana doctrina del temor a Dios, aquel que defienda, hermano, el buen hábito, lo bueno delante de Dios. Por eso la Escritura nos enseña que esta palabra sin arruga, que significa sin doblez, dice la misma Escritura, veo un versículo que son aquellos hermanos que dice que de una vez se consagraron, que pelearon la buena batalla. Hermanos, aquellos que, dice la Escritura acá en la palabra doblez, arruga significa doblez, pero en la versión Platenses dice, en Primera de Crónicas 12:33, dice, aptos para salir a campaña, preparados para dar batalla y provisto de todas las armas de guerra para entrar en combate con ánimo resuelto. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Quiénes son los de sin arruga? ¿Quiénes son los hombres sin doblez, hermano? Dice que Cristo viene por aquellos que no tienen mancha ni arruga, que son sin doblez ni cosa semejante. Entonces esa palabra sin doblez significa, hermano, hombres valientes, hombres que pelearon la fe, hombres que defendieron su fe. También significa discernimiento, hombres con discernimientos que supieron separar entre lo bueno y lo malo, que supieron aceptar, que pusieron, hermano, irse con lo bueno de Dios y apartarse de lo malo. También la palabra sin doblez significa hombres con ánimos de hombre valiente, de un hombre guerrero, de un hombre que siempre iba a la batalla, un hombre, hermano, que los problemas, las situaciones nunca lo hizo volver hacia atrás, sino que tenía puesta su confianza y su esperanza en el Señor. Cristo viene por una iglesia valiente. Cristo viene por una iglesia que pelee por su fe, hermano. Cristo viene por un creyente valiente, hermano, que nada lo echó hacia atrás, que siempre su vida fue hacia adelante. Una iglesia, hermano, que defendió la sana doctrina. Y esta palabra sin mancha significa sin defecto, sin echar la culpa. Quiere decir que Cristo viene por aquellos hombres y mujeres limpios de todo pecado, limpios de todas cargas, que decidieron cambiar su vida realmente para el Señor. Entonces Cristo viene por una iglesia, por un tipo de hombres y mujeres que pelearon la buena batalla y que se limpiaron por estar con Él. Se apartaron del mundo, hermano, abandonaron todo lo desagradable porque su anhelo y su deseo era estar con Él. ¿Por qué, hermano? Porque ellos sabían que el Cristo había resucitado, porque ellos sabían que Dios era verdadero, porque ellos cuando hicieron el acto de fe, hermano, realmente supieron de que Dios, hermano, de que Dios realmente estaba en su vida de ellos. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Es importante, hermano, porque nadie puede creer en esto a menos que Dios le haya revelado en su corazón que Él está vivo. Amaron el Evangelio y menospreciaron sus vidas, hermano, para dar testimonio de aquel que había resucitado. No todos van a participar en el arrebatamiento, sino aquellos que saben que el Cristo está vivo. Por eso dice en mismo Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo bajará del cielo y a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron, dice, los que murieron unidos a Cristo. Los que murieron unidos a Cristo. ¿Quiénes van a resucitar? Los que murieron unidos a Cristo. No los que creyeron en Cristo, sino los que murieron unidos a Él. Los que eran parte del Cristo, hermano. Aquellos de que tomaron en serio la vida del Evangelio. Aquellos que han confesado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Quiénes van a resucitar, hermano, para ser arrebatados? Los que murieron unidos a Cristo. Quiere decir que los que caminaron con Él, por cuanto su deseo era llegar al Padre. Tenían deseos, hermano, como dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su deseo de ellos era llegar al Padre. Y Cristo, hermano,
tuvieron que caminar con el Cristo para poder un día estar delante de Dios. Amaban la presencia de Dios. Ellos amaban la palabra, ellos amaban el Espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque sabían que era real. ¿Quiénes van a, el arrebatamiento va a suceder, hermano? Pero ya Cristo, hermano, ya conoce a los suyos, ya sabe, hermano, quiénes son los que están amando su presencia, los que amando su palabra. Estos hermanos que están caminando con el Cristo, haciendo su voluntad, son aquellos que van a ser arrebatados. Los que se consagran, los que decidieron, hermano, vivir una vida sin manchas ni arrugas. Quiere decir, hermano, limpios y en obediencia. Por eso dice que fuese santa y sin manchas. Cristo viene por una iglesia limpia, una iglesia apartada para Él, una iglesia, hermano, que vive para Cristo. Cristo viene por la iglesia, hermano, dice, mire, es interesante, hermano, porque esta palabra arrebatar significa apoderarse de, significa tomar de lo suyo, tomar para uno mismo. Quiere decir que Cristo viene a tomar lo que le pertenece. Cristo viene por aquellos hermanos que caminan con Él, Cristo viene por aquellos que están unidos a Él, Cristo viene por aquellos que aman su caminar, que aman su presencia, que le quieren y desean al Padre. O sea, hermano, que esta palabra arrebatar significa también levantar, significa elevar, significa quitarlos del mundo, significa llevarlos. Cristo viene por aquellos que tienen el sello de Dios, hermano. Por eso es importante lo que dice la Escritura, que no, hermano, la gran tribulación no puede suceder todavía hasta que se le haya puesto, hermano, el sello de Dios en la frente a todos aquellos. Eso lo dice en Apocalipsis 9. Y se les mandó que no se dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solamente, dice, hasta que no se sellara, no tuvieran el sello de Dios, que el sello de la palabra sello significa propiedad, significa pertenencia, lo que es exclusivo de Dios, hermano. Hasta que Dios, hermano, no veía el sello. ¿A quién viene a quitar? A todo aquel que tenga el sello de Dios. Se le podía dañar, hermano, a nadie que tenga, no se le puede dañar a nadie que tenga el sello de Dios. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces, hermano? La importancia que el Espíritu Santo esté sellando. Y cuando hablamos de sello, un sello no se pone a menos que le pertenezca a Dios, al menos que dé evidencia que eres tú de Cristo. Tú tienes que demostrar que tú eres de Dios, que dice, caminando con Él. Uno, estar unidos a Él. Todo podemos decir, somos de Cristo, yo creo en Dios, yo creo en el Espíritu Santo, pero eso no nos hace merecedores del sello de Dios. Porque dice aquí, hermano, que teníamos que ser, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa, sino que fuese santa y sin mancha. ¿A quiénes van a poner el sello de Dios? A los que andan en santidad y sin mancha. Aquellos que se están limpiando de pecados, aquellos que se están apartando, aquellos que deciden, hermano, vivir en obediencia para Dios. Cuando uno, el creyente, decide hacer estas cosas, entonces aparecerá el sello de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque qué bueno decir soy santo, qué bueno decir, Señor, por haber creído en Cristo merezco el sello. Ciertamente, ¿por qué entonces todos nos iríamos? Pero, hermano, aquí estamos luchando nosotros por agradar al Señor. No es así tan creer. O qué bueno sería si así fuera. Pero no es así, hermano. No es así. Tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que realmente vivir para agradar a Dios, para que seamos merecedores de esa gran manifestación, hermano, de lo último que va a pasar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿por qué decimos que la iglesia de Cristo no va a ir a la gran tribulación? La iglesia que no va a ir a la gran tribulación
es la iglesia sin mancha y sin arrugas. La iglesia, hermano, la que es santa y sin mancha no va a ir a la gran tribulación. No va a ir a la gran tribulación. Cuando decimos la iglesia de Cristo no va a ir a la gran tribulación, es esta iglesia que se limpió y se apartó porque sabían que el Cristo estaba vivo, porque el Cristo estaba en ellos, porque ellos caminaban con el Cristo, amaban su presencia, amaban su palabra, amaban la presencia de Dios, hermano, dejaban que el Espíritu Santo se derramara sobre su vida. Cuando Dios miró, hermano, que viene la persecución, viene la lucha, hermano, Cristo va a venir por aquellos que tienen su sello. El sello del Dios Santo, que es el sello de la santidad. Por eso la palabra Levíticos 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y guardad mis mandamientos y ponerlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Por eso dice que sean santos y sin manchas. Ahí vemos que dos cosas. El Padre dijo: sean santos como yo soy santo. Pero el Hijo, hermano, lo que vino a hacer es limpiarnos de todo pecado, que sean limpios como Él es limpio. Él es justo porque Él es justo, porque Él es santo porque Él es santo, porque Él es, hermano, lo puro de Dios, hermano. Nosotros tenemos que ser puros, tenemos que alcanzar la limpieza. Por eso, si Él es limpio de corazón, hermano, Él vino a limpiarnos de nuestra vida, porque si Él es limpio de pecado, es sin pecado. Él quería que nosotros viviéramos sin pecado. Quiere decir que el Padre, la función del Padre es que seamos como el Padre, hermano, y sin mancha es que seamos como el Hijo. Por eso Él dijo: sean como yo soy santos. ¿Qué está diciendo, hermano? Dice acá: y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Quiere decir entonces que alguien que se santifica es aquel que pone por obra su palabra. No aquel que existe, que cree que Dios existe, o aquel que cree que Dios existe, que el Espíritu existe, sino aquel que pone por obra su palabra es aquel que se está santificando, porque anda en obediencia. Eso es santidad, poner por obra su palabra, hermano. Hacer lo que la palabra nos dice. Ninguno, hermano, ninguno. Cuando dice sin arrugas y sin mancha, está hablando aquel que lleva una vida santa y aquel que lleva una vida apartado del mal, apartado del pecado, apartado del mundo. Por eso viene Cristo. ¿Por qué Cristo se los va a llevar? Porque no pertenecen a este mundo, porque han decidido en su corazón y en su vida, definieron que nosotros no participamos, no andamos conforme al mundo, hermano, que prefirieron morir antes de participar en las cosas del mundo. Un santificado es aquel que pone por obra su palabra y se limpia, hermano, porque cree, está convencido de que un día Cristo va a venir por él. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre en aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quiénes son los que van a participar, hermano? Aquellos que decidieron vivir una vida santa, una vida en obediencia, una vida en el temor de Dios. Qué rico está esto. Para que nosotros entendamos que si nosotros no tenemos como meta el arrebatamiento, hermano, que va a suceder, aunque muchos hermanos, por no decir, la mayoría niega que el arrebatamiento va a suceder. Y por eso quieren vivir según su vida como quieran. Nosotros sabemos que el Cristo ha resucitado.
Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial todo lo mira, todo lo oye y que todo se está apuntando, hermano. Y que sin santidad nadie lo ve. Que sin la paz y la santidad nadie lo verá. Y que si no caminamos nosotros como Él caminó, como Él es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Para hacer caminar a nosotros en la santidad, tenemos que santificarnos. Si queremos caminar junto a alguien quien es limpio, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos que también limpiarnos. Sin santidad y sin limpieza, no va a haber arrebatamiento. Por eso dice en 2 Timoteo ahí, versículo 2, en el 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Aparte sin iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y de unos son para usos honrosos y otros para viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Miren qué rico, hermano, porque acá nos enseña algo, dice que todo aquel que invoca al Señor, todo aquel que llama el nombre de Cristo, dice que debe de haber en su boca limpieza de labios, limpieza de toda mentira, de todo engaño. Como decir, yo amo a Dios, pero estoy lejos de Dios. No hago lo que su palabra diga, pero yo lo amo, hermano. Es como decir, yo amo al prójimo porque no lo ves, hermano. Hermano, muchas veces decimos, yo busco a Dios, pero no van ni a la iglesia, no se congregan. O como aquellos que dicen, yo no necesito ir a una iglesia, con que tenga a Dios en mi mente, en mi corazón suficiente. Creen que solamente se pueden limpiar solos, como dijo Naamán. Solamente di la palabra y yo me voy a limpiar solo. No, hermano, nadie puede limpiar solo si no es por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Cristo no nos lleva al Padre, nadie lo hará. No hay méritos, no hay obra, no hay dinero, no hay nada en el mundo que pueda llevarnos al Padre si no es nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder acercarnos al Cristo tenemos que ser limpios de perdón de pecados. O sea que, hermano, que dice, apártese a aquellos que tienen el sello. Y lo que decía en Apocalipsis 9, no se le ponga ningún sello a nadie hasta que, ¿quiénes son los sellados? Aquellos los que han decidido limpiar su vida, aquellos que han decidido apartarse para el Señor. Cuando tomemos esta decisión, entonces, hermano, viene el sello de Dios diciendo, este es mío. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que tengan el sello de Dios, a quienes el que los conoce el Señor, porque decidieron apartarse de iniquidad, de todo lo malo, de todo el pecado, y ahora viven para Cristo, limpiándose, hermano, por la sangre de Cristo. Por eso estos hombres, hermanos, dice que estos salieron de la gran tribulación porque fueron a lavar sus vestiduras. O sea que limpios de pecados, aquellos que supieron perdonar y perdonar pecados, se limpiaron su vida, hermano, no enredándose otra vez en el mundo. Hay quienes ya regresaron al mundo. Hay quienes no les importa, hermano, cristianos que están en lo mismo de donde habían salido. Cristianos, hermanos, que a Dios lo tienen a un lado. Interesante porque dice que ellos, hermano, aquí entre nos, yo veo siempre algo. Ninguno que no sepa perdonar pecado, no pueda perdonar y pedir perdón a Dios, hermano, va a ser llevado. Ninguno, hermano. Es importante que tú sepas perdonar, porque el cumplimiento de la ley o de la palabra de Dios es perdonar al prójimo, es perdonar a tu enemigo. Por eso la palabra enemigo, usted ve un poco de etimología, está dividido en dos, hermano. Cuando el Señor dice perdona a tus enemigos, ora por tus enemigos, y esa palabra enemigo está dividido en dos partes. Uno, N que significa enemistado, migo que significa amigo.
¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice él que nosotros debemos de orar por nuestros enemigos? Porque estás peleado, separado de un amigo, no de un enemigo, sino de un amigo. ¿Por qué Cristo entonces quiso reconciliar la vida de Judas, diciéndole amigo? ¿Por qué mi Señor Jesús fue bueno con Judas? Porque no era su enemigo, sino que había una separación entre una buena amistad, entre una buena, en algo que era considerado realmente entrañable. ¿Por qué tienes que buscar a alguien, hermano, que realmente un día convivieron, realmente estuvieron unidos por un malentendido, por un desacuerdo? Por eso tenemos que pedir perdón, hermano, porque era un amigo, era alguien entrañable. Se limpiaron su vida, hermano, no enredándose. Por eso segunda de Pedro dice, les prometen libertad y son aquellos mismos esclavos de corrupción, porque él es vencido, es alguno hecho esclavo de lo que es vencido. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, son vencidos. Su postrer estrado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo que el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. ¿Qué es lo que nos está enseñando, hermano? Que después de haber conocido a Cristo, ¿por qué algunos de ellos se enredaron otra vez en su vida pasada? Volvieron a lo mismo, hermano. ¿Creen que van a ser arrebatados? No, hermano. No, hermano. Nosotros tenemos que aborrecer el mundo. El mundo te tiene que aborrecer. Aquellos, ¿qué significa el perro, hermano? El perro vuelve a su vómito, quiere decir que tú le das de comer al perro, hermano, y cuando al perro no le gusta la comida, lo jerguita, hermano, y se lo vuelve a comer. Por eso a algunos la buena palabra, a algunos les hace daño porque no están dispuestos a recibirla, hermano, para bendición, sino cuando la palabra, hermano, la reciben alguien que no quiere, le va a hacer un daño. Y cuando habla, hermano, sobre la puerca lavada, usted sabe que la puerca, hermano, es sinónimo de riqueza, es sinónimo aquel de un hombre, hermano, que le gusta lo terreno, le gusta la inmundicia, le gusta, hermano, vivir como él quiere, le gusta vivir sin ley. Vive encerrado en su mente en la inmundicia. La puerca lavada es aquel, hermano, que aunque Cristo la lave, hermano, él desea volver otra vez al mundo. Aquellos que no se santificaron y se limpiaron no serán llevados, hermano, se irán a la gran tribulación. Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha, que está una iglesia que vive en santidad, en obediencia a la palabra, hermano, y que vive ya decidido a apartarse para nuestro Señor, que ya han decidido apartarse de todo pecado, apartarse del mundo, porque saben que el Cristo viene pronto. Eso nos los hace saber el Espíritu que habita en nosotros. ¿Por qué sabemos que Cristo viene? Porque el Espíritu nos los hace saber. Por eso los que aman su presencia, los que están llenos del Espíritu, sí dice que la misma escritura en Juan, hermano, de que el Espíritu nos hará saber lo que ha de venir. Entonces viene lo que dicen en Juan 7:13 en Apocalipsis. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido su sangre del cordero, en el cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a todas fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mira, hermano,
aunque se está anunciando todas las cosas que vienen, nosotros no nos estamos preparando para lo peor. Nosotros nos estamos preparando para lo mejor. Y lo mejor que nos pudo haber pasado en esta tierra o vivir para Cristo es ser arrebatados. Es tener el sello de Dios para estar con Él. Y el sello de Dios, hermano, solamente van a ser rescatados de la gran tribulación aquellos que tengan el sello. El sello, los que son sin manchas y los que son santos. Los que vivieron en obediencia, en el temor al Señor, y los que vivieron limpiándose y apartándose de todo lo que no le agrada a Dios. A estos se les puso un sello en el cual no iban a ser dañados. Y lo interesante, hermano, que la iglesia de Cristo, estos que se fueron a la gran tribulación, no se fueron por pecadores como el mundo. Dice que fueron a lavar sus ropas en arrepentimiento por sus pecados. ¿Qué pecado habían ellos cometido, hermano, que se fueron a la gran tribulación? ¿Saben por qué se fueron a la gran tribulación? Porque sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. Aquí no dice, hermano, que murieron sin Cristo. Acá dice, hermano, que al final, cuando se arrepintieron, estaban delante del trono de Dios y le servían de día y de noche en su templo. Que lo que no hicieron aquí en la tierra, lo fueron a hacer. Un día van a estar delante del Dios, hermano, del Dios vivo y del Cristo, alabándole y sirviéndole día y noche. Lo que no hicieron aquí en la tierra. Por eso a los que hicieron, los que alaban a Dios, los que le sirven a Dios, los que se limpian para Dios, los que se santificaron para Dios, van a ser librados de la gran tribulación. Pero estos algún día van a estar ahí, hermano. También van a estar ahí. Y van a llegar a hacer lo que no hicieron aquí. Su pecado de ellos fue que sabían hacer lo bueno y no lo hicieron. Por eso, hermano, dice que 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si lo que está diciendo, si todo lo que está aquí va a desaparecer, hermano, ¿por qué no entendemos que todo lo que está aquí va a desaparecer? Lo que está diciendo, ¿por qué no entiende el pueblo de Dios? Si tú te afanas en lo material, en lo terrenal, ¿qué ganarías? ¿Qué provecho sacas de tu alma? ¿Te va a santificar? ¿Te va a limpiar el amar el mundo? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán siendo quemados y fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias ser hallados por Él sin manchas, irreprensibles en paz. Si estas cosas se van a acabar, algún día desaparecerán. Andemos en santidad y piadosa manera de vivir. ¿Por qué, hermano? Porque estos hombres van a ir algún día a servirle a Dios, van a ir a adorar a Dios, van a ir a estar ahí, lo que no hicieron aquí en la tierra. Por eso tú, hermano, quieres participar. Mira lo que viene, hermano, lo que viene.
Va a ser terrible. Pero no pensemos en lo terrible, hermano, sino que esto es agradable escuchar. Que algún día también van a estar ahí sirviéndole al Señor. Esto es una parte, hermano, porque hay quienes no lo glorificaron. Estos otros van a ir directamente, hermano. Estos se van a ir directamente al lago de fuego. Gente que estaba dentro, hermano, y no le adoraron. Estos alcanzaron misericordia todavía. Porque no les gustaba, iban de vez en cuando, eran personas de doble ánimos, hermano, flaqueaban en su fe, hermano, no les gustaba doblar rodillas delante de Él, no les gustaba danzar, no les gustaba tener compromisos con el Señor, no les gustaba realmente, siempre eran conflictivos, hermano, pero ahí estaban, hermano, ahí estaban. Y se fueron a la gran tribulación, fueron a arrepentirse de que debían hacer, de amar, de perdonar, de servir, de no causar división, de no causar problemas. Realmente llegaron a lavar sus vidas, decirle: Señor, perdóname. ¿Qué necesidad tenían de irse allá? ¿Saben por qué, hermano? Porque en la gran tribulación ellos dicen que conocieron. Yo les dije, Señor, tú lo sabes, y dice: por eso están delante del trono y están sentados y no tendrán, dice, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a las fuentes de agua viva. ¿Quién estaba ahí? ¿A quiénes conocieron ellos ahí? Al Cristo. Nosotros caminamos hoy con el Cristo porque lo conocemos, porque sabemos que está vivo, pero allá a ellos en la gran tribulación se les va a presentar el Cristo, hermano. Ellos conocerán al Cristo y les servirán día y noche y los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Ponte el sello de Dios, hermano. Gánate el sello de Dios, porque ningún sellado va a ir a la gran tribulación. Ningún sellado, pero que es eminente, sí, hermano. Aunque tú escuches de que esto es mentira, no le creas. Porque los acontecimientos, hermano, Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Qué iglesia? Una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin dobleces. Aquella gente que defendió su fe. Aquellos que no dejaron, hermano, cambiar su vida. Aquellos que realmente tenían un compromiso con el Señor, aquellos que decidieron apartarse porque sabían que el Cristo estaba vivo, aquellos que confesaron a Jesucristo como su Salvador, aquellos que dijeron: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvos. Aquellos que creen que el Cristo realmente resucitó, aquellos que realmente creen que Dios es un Dios real, es un Dios vivo, aquellos que realmente están unidos al Cristo y que caminan al Cristo, pidiéndoles que conozcan al Padre. Qué hermoso, hermano, qué hermoso de que su anhelo es buscar el sello de Dios, que su anhelo y su deseo, hermano, realmente es buscar el sello de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Hermano, gracias, porque si algo tenemos que poner nuestra mirada es estar presente, hermano, en realmente cambiar nuestra vida. El arrebatamiento, hermano, no nos preparamos para lo peor, nos preparamos para lo mejor. Nos preparamos para su bendita vuelta de nuestro Señor. Nos preparamos realmente para estar con Él en las nubes, realmente, hermano, para llenarnos de su bendita presencia. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Santifica tu vida, límpiate de todo, porque si tú haces esto, viene el Espíritu, va a poner el sello sobre tu vida. Cristo viene, la palabra arrebatado significa aquellos que tienen el sello. ¿A quiénes van a arrebatar? Aquellos que tienen el sello. ¿A quiénes?
a los que Dios conoce. Busca el sello de Dios. Decide apartarte para el Señor. Decide vivir para el Señor. Todavía estás a tiempo de volver al Señor. Todavía estás a tiempo de limpiar tu vida. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así que es el tiempo de limpiar tu vida. Es el tiempo todavía de conocerlo aquí en la tierra, no conocerlo en la gran tribulación. Es el tiempo donde seas merecedor de estar con Él. Diga que el Señor limpie tu vida, pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor y diga que Dios, hermano, apártate para el Señor. Conságrate para el Señor, vive para el Señor, apártate del mundo, hermano, deja todo eso. Cristo viene por los viene a arrebatar a los que son suyos, aquellos que tienen el sello, aquellos de que decidieron decidir en obediencia y el temor, y aquellos que decidieron limpiar su vida para estar con Él. Ese es el sello, esos son los merecedores de los que se van a ir con Él. Que Dios bendiga tu vida donde quiera que estés. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, acéptalo, hermano. Acéptalo, recíbelo. Dile, Señor, perdona mis pecados. Dile, Señor, me arrepiento. Y aquí estoy, Señor, dile. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Vuelve a casa, hijo de Dios, el Padre te espera. Vuelve a casa. Todavía hay tiempo de volver y limpiarte. La sangre de Cristo. Dios está preparando a su iglesia. Dios está llamando a su iglesia. Deja que Dios, hermano, trabaje en tu vida. Perdona los pecados, perdona. Pídele perdón a Dios y vuelve otra vez. Sírvele. Adórale. Ama su presencia. Ama su palabra. Ámalo a Él, camina con Él y vas a ver, hermano, que va a venir el Espíritu a arrebatar a aquellos que tienen el sello de Dios, en los cuales no sufrirán daño en su fe, en sus obras y todo lo que hayan hecho. Vale la pena santificarse, vale la pena limpiarse para estar con Él. Que Dios te bendiga, ayúdenos a compartir donde quiera que estés. Saludos a los hermanos Santiago, Angélica, Betsabé, Yuli, allá Jessica Díaz, allá en Palizada. Que Dios me los bendiga a los hermanos allá en Tierra Deseable, que el Señor me los bendiga, Dios me los guarde. Saludos allá por donde están en Guerrero, a todos los hermanos allá en Acapulco, todos los hermanos de la iglesia, allá de la iglesia de Gracia, Misericordia y Paz. Fabiola, Dios te bendiga, Dios me los guarde. Y aquellos que estén, ayúdenos a compartir, hermano. El arrebatamiento es real. Un día va a suceder, hermano, pero solo vienen por los que están sellados. Que Dios te bendiga. Y el sello es la santidad, el sello es la limpieza. Que Dios te guarde donde quiera que estés. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.